Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes, hermanos, para mandarles otro mensaje. Este mensaje, hermanos, va a ser acerca de Isaías capítulo 10, del versículo 1 al 4. Estos versículos hablan, hermanos, de que muchos gobernantes, los que gobiernan el país, al pueblo, empiezan a dictar leyes injustas. Leyes injustas para ellos hacerse ricos, para oprimir al pobre, al necesitado, para oprimir al pueblo, para hacer que el pobre sea más pobre y el necesitado más necesitado y el pueblo esté en necesidad. Hermanos, quiero que ustedes se den cuenta que la palabra de Dios, todo lo que tú quieras saber, todo lo que está pasando en el mundo, está escrito aquí en las Santas Escrituras. Porque hay muchas personas, muchos hombres malvados, corruptos, que empiezan a dictar leyes injustas. Empiezan a hacer que los hombres empiecen a sentir el rigor de su injusticia. Hombres que trabajan arduamente, ya no les pagan lo que le tienen que pagar, les rebajan el sueldo para hacerse ellos más ricos, los empiezan a robar, en una palabra. Los empiezan a explotar porque no le pagan lo justo. Por estos hombres inicuos, malvados, corruptos, que solamente piensan en hacerse ricos, pero ellos no saben que Dios pelea por el pobre y que algún día ellos van a pagar por su maldad. Y mira lo que dice, te voy a leer de una vez lo que dice este capítulo 10 de Isaías, del versículo 1 al 4. Dice: ay de los que emiten, o sea, dictan decretos inicuos, o sea, leyes injustas. Dice: y publican edictos opresivos, privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Cuando llegue desde lejos la tormenta. ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. Así es que, hermanos, eso es lo que está ocurriendo. Vamos a hablar ocurriendo en todos los países del mundo, especialmente en los países que conocemos, México, este país, Centroamérica, los países que están cerca de nosotros y que nos damos más o menos cuenta de lo que está pasando en esos países. Cómo oprimen a los pobres, a los trabajadores los tienen trabajando en condiciones muy malas, muy precarias, condiciones de esclavitud. En lugares, los tienen viviendo en lugares muy sucios, pero ellos sí viven en mansiones, hermanos, y andan con sus puros, andan en carreras de caballo, en carreras de carro, ¿sí? Y a sus trabajadores no les pagan lo suficientemente para que vivan de una manera digna, como debe de vivir un hombre que es trabajador con su familia. Por eso dice la palabra: ay de los que dictan leyes injustas para oprimir al pobre, al necesitado, al menesteroso. Así es que, hermanos, por eso nosotros, yo les he dicho, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder nosotros recibir esas promesas? Esa promesa que nos dio nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna.
Pero desafortunadamente va a llegar el tiempo en que la gente no le va a importar absolutamente nada, que les prediques, que les hables de nuestro Señor Jesucristo, que les hables que están viviendo mal, porque ellos creen que están viviendo bien. Y ese es el problema. No consultan a Dios, no van en oración a Dios, a buscar de Dios, porque pues no sienten eso en su corazón. Porque ellos les gusta vivir como viven. Piensan que están viviendo bien porque todo lo tienen, nada les falta. Pero no es así. Nosotros nos damos cuenta si estamos viviendo bien cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos a Dios, cuando leemos su palabra. Ahí nos damos cuenta de la mentira en la que nos tiene cautivos el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Pero mientras no lean las Santas Escrituras, no lean la Biblia, no se humillen a Dios, no se entreguen a Dios, mientras no se arrepientan de todos sus pecados y de sus maldades, nunca se van a dar cuenta que están viviendo mal. Por ejemplo, yo soy un ejemplo viviente. Yo creía que yo estaba viviendo bien, que yo era un hombre bueno. Sí, era un hombre bueno, pero para echarlo a perder todo. Sí, yo se lo digo sinceramente. Yo pasé por todo eso, hermano. Sí. Y hasta ahora estoy luchando, como yo les he dicho en mis otros videos. Ya voy para 21 años luchando, hermanos. En esta lucha, en este caminar, en este camino, en este desierto, en este valle de lágrimas, en este desierto lleno de víboras ponzoñosas, de alacranes ponzoñosos. Acuérdate, hermanos, acuérdense que dice la palabra, si tú escuchas este video, dice la palabra que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Allí es donde vas a tener los grandes problemas en tu casa. ¿Sí? El hombre contra la mujer, el hijo contra el padre contra la hija, contra el hijo, y la nuera contra la suegra contra la nuera. Y de ahí vienen todos los problemas de la vida del hombre. Por eso hay muchos en las Santas Escrituras. Hay de los que dictan leyes injustas. En México, no vamos lejos, que es mi país natal donde yo nací. Allí hay muchas leyes injustas, hombres injustos, inicuos, malvados, corruptos, que se han hecho multimillonarios, que tienen demasiado dinero y no se llenan de dinero. Siguen y siguen en la corrupción, en destruir al pobre, al necesitado, en no pagarles lo que merecen su trabajo, el esfuerzo de levantarse temprano, ir a trabajar y trabajarles a ellos y sacarles mucho trabajo. Ellos no les importan esas familias. Pero qué bonito sería que ellos conocieran a Dios y que ellos entendieran que ellos tienen mucha necesidad y que tanto ellos necesitan del trabajador como el trabajador necesita de ellos. El trabajador rendiría más frutos, sacaría trabajo de calidad si se les pagara mejor. Pero tanto el trabajador como el patrón necesitan ser hombres de Dios. Porque si el patrón es un hombre de Dios, pero el trabajador no y se les paga bien, y se ve mucho dinero en su mano, se va a echar a perder. Se va a echar a perder, va a empezar a andar haciendo cosas indebidas y va a destruirse él y a su familia. Si el patrón no es un hombre de Dios, pero el trabajador sí, el trabajador nunca le va a reclamar porque es un hombre de Dios. Ese hombre va a ir a oración, pero el patrón, si no es hombre de Dios, ¿qué va a hacer? También se va a echar a perder cuando se vea mucho dinero. Porque va a empezar a pagarles un salario miserable a sus trabajadores, que no les va a alcanzar. Yo he tenido mis patrones. Yo trabajando de chofer, me pagaban a mí el miserable sueldo de $12 la hora, trabajando de chofer, de trailero, repartiendo plantas. Y le pedí $2 más 14 porque yo apliqué en otro trabajo y me lo dieron a 14 la hora y le dije,
yo estoy a gusto aquí, si me pagas a 14, me quedo. Pues no quiso. Prefirió que me fuera a pagarme a 14. Y el dueño de esa compañía, ahí en Sacramento, era un hombre que tenía muchísimos trailers. ¿Y qué hacía? Era corredor de caballos. ¿Mm? Él se daba el lujo de él tener ese tiempo libre. ¿Sí? Como dicen, matar el tiempo, el Señor, corriendo caballos, apostando grandes cantidades de dinero. Y a nosotros nos tenía con un sueldo miserable. Por eso le digo, hay de aquel, dice la palabra, de aquel que dicta leyes injustas. Sí, hermanos. Fíjate, dice, hay de los que dictan leyes injustas. Dice, hay de los que emiten decretos inicuos, o sea, leyes malvadas, y publican edictos opresivos. Privan de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas? Cuando llegue desde lejos la tormenta, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿A quién se las van a dejar tanto dinero? Dios les va a pedir cuenta un día a estos hombres inicuos, a estos hombres malvados, que eso es lo que quiere decir la palabra inicuo, malvado. Entonces, hermanos, no seamos como son ellos. Hay que luchar para ser como Dios quiere que seamos, hermanos. Porque mucha gente habla de los demás y son peores de esas personas que ellos hablan. Y no, tenemos que ser como Dios quiere que seamos, como Dios quiere. Por eso yo les insisto que lean las Santas Escrituras, que lean la Biblia, para que se den cuenta de la voluntad de Dios y para que puedan vivir como Dios manda. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, a toda tu familia, hermano. Y acuérdate de estas palabras. Busca de Dios, arrepiéntete de todo tu corazón, con todo tu corazón, y vas a encontrar la paz, pero tienes que luchar, porque es una batalla, una guerra espiritual que tenemos de cada día, no solamente con nosotros mismos, sino con los que nos rodean. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos para el otro video. Amén.